El tratamiento de las fuentes históricas. El tratamiento de las fuentes históricas implica primeramente aprender a clasificarlas. Al clasificar fuentes históricas, se pretende conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuente y saber buscarlas, ordenarlas y clasificarlas. Hay fuentes muy diversas, pueden ser orales, escritas, también las fuentes históricas pueden ser materiales, con soportes de papel, de piedra, de metal, etc. La identificación y caracterización de las fuentes es imprescindible a la hora de emprender una propuesta de trabajo como una herramienta ilustrativa de un proceso sociohistórico de enseñanza. La utilización de diversas fuentes como un instrumental didáctico ayuda a la recreación y representación histórica, como a su vez nos permite poner en consideración bases de convalidación en el marco de la construcción de una ciencia social. En cuanto a los tipos de fuentes, tenemos las fuentes primarias, entre ellas tenemos las fuentes materiales, las fuentes escritas, las fuentes iconográficas, las fuentes orales. En cuanto a las fuentes primarias, son aquellas que fueron producidas al paso mismo de los acontecimientos, son variadas. Tenemos las fuentes materiales. Las fuentes materiales pueden ser edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas, monumentos, artefactos, utensilios. En cuanto a las fuentes escritas, pueden ser cartas, tratados, crónicas, documentos legales, etcétera. Son una de las bases más importantes sobre la que se construye la historia. Entre ellas se encuentran también los tipos de periódicos como prensa, revistas y material gráfico. En cuanto a las fuentes iconográficas, son abundantes. La mayoría de las veces las utilizamos como meras ilustraciones sin entrar en el análisis de sus contenidos. Luego tenemos las fuentes orales, a menudo poco utilizadas y son, sin embargo, importantes para la historia reciente. Registrar la voz del abuelo, que nos explica cómo trabajaba, cómo se divertía, qué hizo en determinada efeméride, cómo transcurrían los días de fiestas durante el tiempo de su juventud, etc. Hay quienes afirman que la historia debería vivirse en el sentido que cuando hablamos, por ejemplo, de la Edad Moderna, deberíamos pisar alguna ciudad colonial del siglo XVIII para comprender la revolución industrial. Deberíamos poder visitar una fábrica o un barrio burgués, entrar en sus casas, compararlos con los suburbios obreros del mismo momento. Una fábrica puede ser una magnífica fuente para la historia del siglo XIX, como lo es una catedral, una ciudad colonial, un yacimiento arqueológico o un periódico antiguo. La cuestión principal radica en saberlo identificar como documento histórico, en saber acercarse a él con sensibilidad científica. En cuanto a las fuentes de la historia, debemos aprender a analizar esas fuentes y debemos aprender a valorar las fuentes históricas. En cuanto a aprender a analizar las fuentes, hay que saber que clasificar las fuentes es importante, pero también es importante enseñar a obtener información y decodificar los distintos tipos de fuentes. Las fuentes
escritas requieren una técnica de lectura detallada, en la que se deberá ir descifrando la información histórica que nos proporciona el documento. No se trata de resumir, sino de leer con mentalidad indagativa para obtener noticias directas e indirectas de la época. Por lo que se refiere a las fuentes iconográficas, es evidente que existe una gran variedad de géneros, como por ejemplo veremos en el cuadro La vida en la Edad Media, la manera en que se puede abordar el análisis de esa fuente iconográfica. Al igual que ocurre con los textos escritos, aquí el artista no estaba tomando apuntes de una aldea, ni conocía la situación exacta de los siervos. Por lo tanto, el relieve siempre es un relato arreglado de aquello que aconteció. En realidad, es una especie de diario, noticiario de lo que ha ocurrido. En cuanto a valorar esa fuente, se trata de introducir una crítica a las fuentes, ya que los documentos que nos informan sobre el pasado han sido a menudo manipulados, tergiversados, llegan incompletos algunos de aquellos totalmente falseados. Aunque no existiese la manipulación, lo que tenemos que saber es que cada fuente expresa la óptica particular de un individuo o de su grupo, familia o clan. Además surge en un determinado contexto, generalmente lleno de contradicciones, tensiones o tendencias. Todo ello debe ser descubierto para poder valorar correctamente la información que nos proporciona.